Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tengo un video en realidad que creo que va a ser bastante corto porque no hay demasiada información, en realidad se basa en una entrevista del 2007, así que no tenemos demasiado con qué hacer material, pero voy a intentar hacerlo un poco entretenido aunque sea. Este video en realidad, como ya dije en el anterior, se puede hacer llamar caso entre comillas, no sé si lo voy a llamar así realmente, pero es la historia de un chico llamado Boriska que según él recuerda haber vivido en Marte, por lo cual técnicamente es un alien reencarnado en alguien de la Tierra. Es bastante interesante realmente porque desde el principio, desde el momento en el que nació, se supone que sus padres supieron que era especial. Creo que básicamente cada historia de reencarnación en realidad son chicos, chiquitos, recordando cosas de sus vidas pasadas y se supone que en algún momento lo terminan olvidando, es decir, en el proceso de crecer se terminan olvidando de toda la historia. He visto incluso casos en los cuales se supone que resuelven cosas de sus vidas pasadas y se olvidan completamente de lo que pasó anteriormente, de todo lo que estuvieron diciendo. Así que veamos qué hizo desde que nació, porque los padres percibían que le pasaba algo raro. Ya desde el principio en realidad su madre pensó que era un caso extraño, ya que a las 2 semanas, cuando era apenas un bebito, se sostuvo su cabeza por sí solo. Esto es raro, en realidad se supone que no puede ser tan temprano que sostengan su propia cabeza. Así que desde el principio le pareció que era un caso extraordinario. Pero siguió, la cosa siguió. A los 4 meses ya estaba hablando y de hecho es acá cuando empiezan a darse cuenta de que es aún más extraordinario el caso con el cual están tratando. De hecho, en realidad a mí me pareció, por lo menos en la entrevista, que hablaba como si supiera de lo que está hablando. No sé si lo perciben ustedes. Voy a dejar la entrevista completa abajo porque son 40 minutos, en realidad es una hora. Tengo la versión acortada de 40 minutos ahí abajo, pero habla como si realmente supiera de lo que está hablando, es decir, contesta rápido, contesta bien. En realidad no entiendo ruso, así que no sé si está hablando formal o no, pero véanlo y fíjense si perciben lo mismo que yo. Ты видела их как бы из корабля или с планеты? From the spaceship. From a С Марса не spaceship. увидишь. You cannot see them from Mars, really. Okay. Is it red on the ground? Is the Earth А of вот Mars сама Земля на Марсе какого цвета? red? Красная? М-м. А какая? What is it like? Зеленый цвет. Зеленый. Kind of green, rather. Uh-huh. Are there trees on Mars? А там есть деревья? Ну, м-м. Are there trees on No, Mars? not really. No trees. Tenemos que más o menos al año y medio ya podía leer, pintar y dibujar. Y en el transcurso de poco tiempo, es decir, a los pocos años, ya podía hacer oraciones bastante más complejas. Se supone que sabía cosas que nadie le había dicho, que nadie estaba diciendo alrededor suyo. Y los padres no sabían realmente de dónde venía el conocimiento. Y entre estas cosas empezó a hablar del espacio. Empezó a hablar muchísimo del espacio entusiasmado. Y los padres realmente nunca le habían hablado sobre esto, según ellos. Entonces les pareció algo completamente raro. Querían saber dónde estaba saliendo. Entonces, es acá cuando descubren que Boriska estaba haciendo algo así como meditación y en el medio de meditar se daba cuenta de cosas, recordaba cosas. Es en estas meditaciones cuando se quedaba como en trance que los padres reconocieron que estaba como hablándole a algo y que ese algo le estaba dando la información que estaba él repitiendo. Es acá también cuando empieza a decir que él en realidad era una reencarnación que venía de Marte. Ok, entonces, la primera vez que se supone que Rusia conoció a este chico fue después de que él fue a un campamento a eso de los 7 años y se supone que le empezó a contar su historia de cómo él en realidad era un marciano, de que no era precisamente de la Tierra, a un montón de personas, es decir, a un grupo de personas mayores a él. Y se supone que estas personas reconocieron en Boriska que no era un niño cualquiera, que hablaba diferente, que se expresaba de maneras mucho más complejas y que parecía estar diciendo la verdad, que parecía estar diciendo una historia como si lo hubiese vivido. Entonces, ahora les voy a decir lo que él se supone que contaba en estas historias. En la entrevista cuenta bastante de lo que él experimentaba supuestamente en Marte. La primera cosa que me parece importante decir es que según Boriska, los marcianos en realidad no respiran oxígeno como nosotros, sino que más bien respiran dióxido de carbono. Según Boriska, porque ellos respiran dióxido de carbono, detienen su envejecimiento, es decir, a los 35 años paran de envejecer, su cuerpo físico se ve igual por el resto de su vida. Se supone también que serían entonces considerados inmortales, pero que en realidad sí se los puede matar, es decir, no por causas naturales como llegar a viejo, sino más bien que en realidad se los puede matar de otras formas físicas. Y que es justamente por esto que no pueden directamente pasar a visitarnos, porque en realidad no pueden respirar oxígeno, sino más bien tendrían que estar respirando básicamente de las chimeneas que largan dióxido de carbono. Pero lo más interesante de todo esto es que, según Boriska, los marcianos en realidad siguen existiendo.
Y nos explica entonces cómo empezó todo esto y en qué época se empezaron a ocultar. Él relata una historia de más o menos cuando existía Lemuria. Si no saben lo que es, ahora les voy a explicar. Lemuria en realidad sería el nombre de un supuesto continente que obtiene su nombre en el año 1864 por científicos franceses. Se supone que es en la época donde toda la Tierra era en realidad un continente. Y Lemuria estaría en donde está la India o el Océano Pacífico. Básicamente es como una tierra perdida, como referirse a Atlantis, un poco diferente diría, pero es como si les dijese Atlantis, pero de hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de cuando justamente ni siquiera había continentes, sino que era uno solo. Durante este tiempo entonces es cuando se supone que Marte tenía toda una civilización en la superficie, es decir, que se podía ver en una civilización súper avanzada, edificios, carreteras, autos, como se supone que sería una civilización. Según Morisca, mientras nosotros éramos un solo continente, ellos estaban en esta posición parecida a la nuestra, pero un poco más avanzada. Entonces, según Morisca, en realidad no están ocultos porque quieren, sino que más bien en esa época, mientras nosotros éramos un continente, ellos empezaron una guerra nuclear. Con esta guerra lograron destruir su atmósfera, por lo cual ya no podían vivir en la superficie, destruyeron absolutamente toda la superficie y se tuvieron que ocultar. Los marcianos que sobrevivieron se supone que están viviendo debajo de la superficie. Esto se conecta con una teoría que habla sobre el futuro de la Tierra, es decir, que a nosotros nos podría pasar exactamente lo mismo que le pasó a Marte en este escenario. Ahora, Morisca dice también, entre todas estas cosas, que solía viajar a la Tierra, que los marcianos solían viajar a la Tierra y que él incluso manejó una nave espacial de estas que tenían ellos. Según él, estas naves eran triangulares y de hecho fue en detalle acerca de cómo funcionaba. Y con esto viene otra parte también muy interesante, que es que en una época, según él, cuando manejaba las naves estas, visitaba a los egipcios. Los egipcios, como ya saben, hicieron esfinges, pirámides, etc. Tenían estructuras grandes como esas que, según muchas personas, guardan secretos. Según Morisca, también guarda secretos y de hecho muchas de las cosas que queremos saber del universo y de la vida en general están guardadas en una esfinge. Según él, para abrir la esfinge y descubrir todas estas cosas, hay un mecanismo oculto detrás de la oreja, algo así como un interruptor, una cerradura, alguna clase de mecanismo para abrirla, y que el día en que lo hagamos podremos descubrir todas estas cosas. Entonces, para explicar cómo se supone que funcionaba la nave, dijo algunas cosas, entre ellas que en realidad no usaban combustible, sino que el combustible se acabaría demasiado rápido, así que usaban plasma e iones. Aparte tenía como todo un sistema en el cual la nave tenía diferentes capas y cada una de ellas usaba una proporción diferente de combustible. Esa es la explicación básica, supongo, de toda la cosa. Obviamente no iba a ponerse a explicar mecánica, supongo. Normal gas like you use from stations couldn't be used really much because the engines were very powerful and the gas would run very quick, so it wasn't very big deal to use it. I see. And what about, did you use force, circular force? Такую вращающуюся силу, круглую силу вы использовали? Or magnetics? Или Understand? магнитную силу? Магнитную нет, а вот вращающиеся, вот моторы, ну не сам мотор, именно вот эти турбины, они вращались. И там плазма вот эта, она как-то загоралась, я не изучала характеристики. И происходило ускорение. К сожалению, такой мотор не мог дать вылет в соседнюю солнечную систему или вообще в другую галактику. I see. Did you time travel? You know time travel? А вы путешествовали во времени? Портал, в смысле, который вам сказал? Time portals, you mean? Ну, портал — это тот же самый телепорт, только он ускоряет время. Он нет, даже замедляет, не ускоряет, не поискал. Замедляет. И открывает такой тип портала. В этом портале время резко ускоряется для... Короче, не могу сказать, я не помню точный принцип. Ну, короче, открылся с одной стороны, и через несколько секунд, или даже минут, если далекий переход, открывается в другой области пространства. Ahora, hay ingenieros y científicos que pueden realmente hablar de esto y hay algunos que creen en realidad que Marte no era así desde el principio, sino que realmente hubo alguna clase de guerra nuclear o simplemente alguna clase de explosión nuclear
qué la dejó así. Después, por ejemplo, James Green, que es el director de ciencias planetarias de la NASA, dice básicamente que Marte en realidad no es este planeta árido que vemos ahora, que no siempre fue así y que se encontró agua en Marte. Después, según Alfred McKeeven, que es un investigador en la Universidad de Arizona, dice que la posibilidad de vida en el interior de Marte siempre ha sido muy alta. Ciertamente hay agua en algún lugar de la corteza de Marte y es muy probable, creo, que haya vida en algún lugar. Entonces sabemos que según varios científicos, ingenieros, gente que explora la idea de Marte y todo lo que eso pueda llevar, se supone que podría ser sustentable la vida ahí y que aparte puede ser que haya de hecho gente ahí, es decir, marcianos viviendo ahí. Según este chico están debajo de la superficie, así que quién sabe, tal vez está diciendo la verdad. No lo sé, realmente no hay nada nuevo acerca de él. Lo último que sabemos es esta entrevista del 2007, creo que hay una imagen de él crecido, pero nada más. Así que bueno, nada, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Abajo tienen el documental hablando de todo sobre este chico. Voy a dejar también abajo el link de esta historia sobre este chico de la página Collective Evolution, que está bastante buena, tiene varias citas de diferentes científicos y aparte, en todo caso, tiene bastantes otras historias muy interesantes. Pero bueno, ese es todo el video por hoy, espero que les haya gustado. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi canal y nos vemos en otro video. Adiós.